tengo acá acomodar, me queda medio grande el púlpito. Bueno, hoy quería hablar sobre no quería, no quería hablar, pero el Señor me hablaba o me guiaba a hablar sobre las determinaciones que podemos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando, sí, la palabra de Dios viene a nuestras vidas. La determinación que podemos tomar, porque queramos o no, una determinación tomamos. Entonces quería empezar hablando de lo que es una determinación. Yo lo asociaba con la decisión, y es tomar una resolución, señalar algo para un efecto, o sea que está relacionado con lo porvenir. Es una decisión que tomo ahora y que va a determinar mi futuro, digamos. Quiero llegar a algún punto, está relacionado con eso, ¿no? Estaba bueno porque, claro, buscaba la definición y había diferentes aspectos que tomaba, que era la libertad, estoy gritando, perdón, y que está este libre albedrío, ¿no?, de tomar nuestras determinaciones. Entonces la determinación está relacionada con la libertad, ¿no? Porque tenemos elección, libre elección de lo que podamos llegar a determinar. Y hay un sentido. La determinación tiene un sentido, que es la orientación. Listo. Que es la orientación hacia donde vamos a ir, ¿no? La orientación que esta determinación va a tener un sentido, nos va a llevar a algún lugar. Y algo que llamaba mi atención de la misma definición, que este sentido lleva a que estos esfuerzos, que esta determinación sean esfuerzos definidos. Y esto es lo que me quedaba resonando con la cabeza, de estos esfuerzos definidos. Y pensaba en la palabra de Dios, en dónde recibimos palabra de Dios o cómo la recibimos. Y que la recibimos como iglesia los domingos, los viernes, los devocionales que tenemos en los grupos. Y también la recibimos individualmente, pero eso no significa que no estén relacionadas, que el Señor no nos lleve a la misma dirección. Todo tiene un sentido, un mismo sentido, aunque lo hagamos en nuestras casas por un lado y el Señor nos diga algo, y después en el púlpito el Señor quizás confirme lo que nos habló o nos guíe hacia lo mismo, pero digamos diferentes aspectos, ¿no? Porque cada uno necesita un proceso diferente, pero el sentido es el mismo y el Señor es el mismo en todos. Entonces es algo muy loco también de pensarlo. Y lo bueno de recibir la palabra de Dios, además de recibirla, todo el tiempo tenemos contacto, también está bueno el hacerla. Y es algo que bueno, toca mi corazón porque es un punto difícil de lograr, porque está relacionado con el hacer. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores. Y a eso es a lo que quería ir hoy, ¿no? De qué importante es la palabra de Dios que viene, qué impulso genera en nuestros corazones, para bien o para mal, porque podemos reaccionar de diferentes maneras, pero qué importante es tomar una determinación cuando viene esta palabra de Dios. Hay ejemplos en la Biblia. Bien, siempre que buscamos, ¿no?, la dirección en su palabra, sabemos que no es letra solamente, que es su Espíritu Santo guiándonos, que es la palabra vivificada por su Espíritu Santo la que nos guía verdaderamente hacia donde tenemos que ir a hacer
la voluntad del Señor. Y esto también es importante, no solo la letra, sino su Espíritu Santo que vivifica la palabra, ya sea la palabra de Dios es la que es vivificada y llega a nuestras vidas y puede generar un cambio en nosotros. ¿Y qué hacemos cuando llega esta palabra vivificada a nuestras vidas? Podemos determinarnos para bien o para mal. Hay ejemplos, a eso iba. Segunda de Crónicas 15. Es la vida del rey Asa. Bien, Segunda de Crónicas 15, 1. Viene un profeta y le anuncia la palabra de Dios. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y en el versículo 7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras del profeta, de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Bueno, viene la palabra de Dios por medio del profeta y es una palabra muy buena, ¿no? Que llega, que el Señor estaba con ellos, que los estaba acompañando y que se esfuercen, les decía el Señor. Y bueno, Asa cobró ánimo y pudo, ¿no? Reparar el altar del Señor, fue fortalecido por esta palabra y pudo hacer lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Que era eliminar todos los ídolos que había en el pueblo. Pero más tarde sabemos que en lo último de su vida, capítulo 16, versículo 7, viene otra palabra en otro momento de su vida, en otras circunstancias, y vamos a ver cómo se lo toma. Segunda de Crónicas 16, 7. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bien, quiero contextualizar esto. Asa no había confiado en Dios, sino que había confiado en el rey de Asiria, ¿no? Me he perdido. Sí, rey de Siria. Entonces hizo alianza con el enemigo y a Jehová obviamente no le agradó. Y viene una palabra fuerte, ¿no? Le dice el que se había confundido, que había pecado contra Jehová y que iba a haber más guerra contra él de ahí en adelante. Y ante esta corrección del Señor, él se enoja. Entonces Asa se enojó contra el vidente, el versículo 10, y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Bien, por un lado cobra ánimo en un tiempo de su vida, y en otro momento cuando se confunde, cuando peca contra Dios, el Señor lo corrige y él se enoja y se endurece. Por otro lado, quería poner otro ejemplo de cómo podemos reaccionar cuando viene la palabra de Dios. Josías, el rey Josías, en Segunda de Reyes 22.
Segunda de Reyes 22:13. Él había encontrado el libro de la ley, sí, y lo había leído, y se había dado cuenta, ¿no?, que el pueblo estaba pecando, que estaban pecando. Entonces, versículo 22:13 dice: y preguntó a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Bien, se dio cuenta que estaban mal. La palabra de Dios trajo luz y se dio cuenta, ¿no?, Josías, que estaban mal delante de Dios. Versículo 16. Así dijo Jehová, una palabra para Josías. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal del que habla el libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso de dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado en este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rajaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré de tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Bueno, él mandó a preguntar a Dios por su condición, y el Señor le responde que iba, una palabra muy fuerte, ¿no?, que iban a venir mal sobre todo el pueblo por todo el pecado que había, pero que para él iba a haber una parte buena entre todo el caos, que él iba a morir en paz, no iba a haber todo lo que Dios iba a traer sobre el pueblo. Sin embargo, aunque es una palabra fea, y aunque él podría quedarse quieto, se moviliza. Si en los capítulos que vienen, él empieza a hacer toda una purificación en el pueblo, empieza a echar a los ídolos, todos los altares los empieza a sacar, se humilla, llora al principio, ¿no?, cuando escucha la palabra de Dios y no se queda quieto. Ni por el juicio ni por su comodidad. Estas palabras tan fuertes que a mí me dejarían diciendo ya está todo perdido o cómoda por ahí porque yo me salvo, generaron en Josías que él pueda hacer la voluntad de Dios para ese momento, el movilizarse, el empezar a agradar al Señor, y la palabra de Dios se cumple, ¿no? Pero es muy loco quizás lo que puede hacer la palabra de Dios, aunque sea un juicio, ¿no? Lo que estaba diciendo el Señor generó en Josías una movilización. Bien. Bueno, sí, aún estas palabras nos movilizan, nos determinan a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Bien. Y ahora quería ir a la historia central que quería contar, que quería compartir. Bueno, ya vimos que podemos enojarnos, podemos cobrar ánimo, podemos humillarnos, llorar, pero podemos ser movilizados aún con palabras en que el Señor nos trae. Y en Jeremías 41 pasa algo que me llamó la atención. Es una parte en la historia del pueblo de Dios en donde están las etapas del cautiverio. Se habían ido casi todo el pueblo, Babilonia había tomado prisioneros la mayoría del pueblo, y una
pequeña parte quedó en Judá, ¿no? Y acá es donde sucede esta historia que vamos a leer, con el remanente pequeño que quedó en su tierra, del pueblo de Israel. Bien. A cargo de este remanente chiquito estaba Gedalías, que estaba, obviamente, o sea, estaban gobernados por el rey de Babilonia, el pueblo de Israel. Este remanente pequeño estaba gobernado por el rey de Babilonia. Y estaba a cargo Gedalías, era como un rey, pero bueno, babilonio. Bien. Está Gedalías y el pueblo, el pequeño, puede vivir bien. Gedalías era, aunque era babilonio, no era el pueblo de Dios, los trataba bien, digamos. Los dejó que empiecen a tener un respiro de todo lo que Babilonia había hecho, de todo el juicio de Dios, digamos, sobre el pueblo de Israel, porque había pasado un tiempo muy feo y difícil. Este rey los deja vivir en paz por unos poco tiempo, hasta que llega Ismael, que asesina a Gedalías y usurpa el trono. Este Ismael va a empezar a matar a los judíos y se va a levantar, sé que es confuso, no sé si me están siguiendo, se va a levantar un capitán del ejército que se llama Johanán. Él se va a enfrentar a Ismael y el pueblo de Dios puede levantarse juntos, ¿no? Y Ismael se escapa. Entonces, la situación es así. Está este remanente pequeño con Johanán, que es un capitán del ejército, en su tierra, decidiendo qué hacer. Si se quedan en su tierra o si se van a Egipto. ¿Sí? Venían de un tiempo difícil, o sea, habían quedado menos de los que menos, porque Ismael se había encargado de matar a cuantos judíos pudo, pero estaba el pueblo de Dios tratando de ver qué hacía, ¿no? ¿Nos quedamos o nos vamos a Egipto, en donde podemos estar un poco más cubiertos? Bien, Jeremías 41. Versículo 17. Acá lo explico un poco mejor. Igual si lo pueden leer, se va a entender un poco mejor después. Bien, versículo 17. Y fueron y habitaron en Jerut Kiamán, que está cerca de Belén, a fin de ir a meterse en Egipto. Estoy acá. A causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, y a Gedalías, hijo de Aicán, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Bien. Entonces, bien, ellos querían meterse en Egipto. Dice, hicieron preparativos, otra versión, dice, donde hicieron preparativos para irse a Egipto. Todavía estaban ahí, pero ya habían hecho preparativos para irse a Egipto, porque tenían miedo de los que los babilonios le podrían hacer, porque estaban solos. Eran poquitos solos en su tierra, pero no tenían a nadie. Y bueno, y querían ir a Egipto para conseguir algo de protección. Jeremías 42:1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como los que ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Bien. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos,
para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Bien, ellos ya habían hecho preparativos para irse a Egipto, lo dice el capítulo anterior, pero ellos hablan con Jeremías para que ruegue al Señor por ellos, ¿no? Desde el más chico hasta el más grande, se dispusieron a que el Señor les enseñe el camino, a dónde ir. Bien, y el profeta Jeremías les da la respuesta, versículo 7, 42:7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra para que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Bien, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo hacia la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oí la palabra de Jehová. Bien, y viene una palabra fuerte para ellos. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Bien, el Señor les da palabra y hay una parte que dice Jeremías que de todo lo que el Señor les diga no les va a reservar palabra ninguna. O sea, como que no les va a reservar ninguna palabra. Que todo por lo que ellos querían consultar a Jehová, Jeremías se los iba a hacer saber. Pero cuando el Señor es claro, no anda con ningún misterio, les dice, se tienen que quedar en esta tierra. Yo los voy a bendecir, no tienen que tener temor, yo les voy a dar la victoria contra dijo que iban a estar en paz contra el rey de Babilonia, con el rey de Babilonia, y que no los iba a destruir, que el Señor los iba a edificar en su tierra. Pero que si iban a Egipto, todo lo que tenían miedo que les llegara ahí, les iba a pasar en Egipto. Pero el pueblo ya había decidido en su corazón antes, en el capítulo anterior, el pueblo ya estaba haciendo los preparativos. Y a mí me llama muchísimo la atención porque los versículos en donde se disponen ellos, porque parecen los versículos cuando hay una movilización fuerte en el pueblo, cuando todos se ponen y vamos para adelante, y vos ves y se ve como el Señor después le responde, ¿no? Pero cómo queda en palabras todo lo que el pueblo dijo acá. Que no importaba, ¿no? Que lo que el Señor les dijera ellos iban a obedecer porque sabían que el bien era que ellos obedecieran a la voz de Dios, que la voz de Dios era lo que estaba bien. Pero el pueblo ya había decidido y el Señor se los hace saber en el versículo 20. Bien, el Señor se da cuenta que no son sinceros y les dice, como no
como no obedecen a mi voz, o como no van a obedecer, en otras versiones es mucho más claro, por ahí no lo puedo expresar bien, y estoy media perdida, la verdad, pero en otras versiones es muy claro. El Señor no deja pasar por alto que Él sabe que ellos en realidad ya estaban haciendo los preparativos para irse a Egipto. El Señor sabe que ellos no lo van a obedecer y se encarga de decírselos también. Como no van a obedecer, bueno, quiero encontrar el versículo. Como no van a obedecer, todo ese mal que pensaban que les iba a venir acá, les va a venir en Egipto. Y pensaba en cómo podemos decir tantas cosas, cómo podemos hablar con nuestra boca o pintarla, ¿no? Decir a la voz de Jehová obedeceremos y vamos a hacer todo lo que sea, porque sabemos que es así, sabemos que la voluntad del Señor es perfecta, sabemos que todo lo que el Señor quiere es bueno para nuestras vidas, pero qué lejos está eso que sabemos de lo que está en nuestro corazón, ¿no? Por ahí lo decimos, pero en nuestro corazón y ya lo tenemos todo resuelto por nuestra cuenta, ya estamos haciendo los preparativos para irnos a donde el Señor nos dice que no vayamos, pero qué importante es ser sinceros, ¿no? Con el Señor y saber que su voz es muy diferente a lo que por ahí dice nuestro corazón o dicen nuestras ganas o nuestra impaciencia. Podamos tomar estas determinaciones conforme a lo que Dios nos dice, ¿no? Porque ellos tomaron antes la decisión y después quisieron consultar al Señor y el Señor ya sabía todas las cosas y el Señor les dice que la decisión ya la habían tomado. Pero qué importante es escuchar al Señor y obedecerlo, saber que es su voluntad sobre nuestras vidas. Y había una insistencia en el pueblo por ir a Egipto. También lo dicen estos versículos de esta historia, que había una insistencia en el corazón del pueblo por huir a Egipto. Quizás les ganó el miedo, pero qué diferente es lo que nuestro corazón dice a lo que el Señor nos dice. Bien, muchas veces pedimos la dirección, pero hacemos lo que queremos. El hacer la voluntad de Dios es obedecer y caminar por su palabra. Que podamos hacerlo. Todos hablamos de la voluntad de Dios y de que queremos hacer su voluntad y también cantamos la otra vez, vamos a hacer tu voluntad, pero sabíamos que no era del todo sincero y que tenemos que trabajarlo. Pero sabemos que la voluntad de Dios está en su palabra, obedeciendo lo que Él nos dice, lo que comparten los domingos, los que el Señor nos habla en lo íntimo, y poder determinarnos a hacerlo, a no pintarla de otra forma con nuestra boca quizás, que en nuestro corazón el Señor ponga y haga que querramos obedecerlo, ¿no? Que querramos y que podamos hacer su voluntad.
quería para terminar compartir en el Salmo 119. El último versículo. Lo tengo en otra versión anotado, pero es el último de todos. Dice, dame vida y te alabaré, que tu palabra me sostenga. Ando como oveja perdida, ven a buscarme, pues te pertenezco y tengo presentes tus mandamientos. Tenemos presente la palabra de Dios, la escuchamos, sabemos que el bien es obedecer al Señor, sabemos que su voluntad es buena, pero que por ahí es triste, ¿no? Ando como oveja perdida, pero necesitamos, ¿no? que el Señor nos venga a buscar, que nos sostenga con su palabra, y bueno, le pertenecemos y que la palabra del Señor nos guíe hacia lo que Él quiere, nos fortalezca, nos dé ánimo, nos corrija, pero podamos determinarnos para bien en el Señor, para hacer su voluntad. Amén.